El tiempo nos pasa factura a todos los seres humanos. No importa lo que hagas en vida, al final todos terminamos de la misma manera. Todos terminamos 3 metros bajo tierra, emparedados, o en otros casos terminamos cremados. Eso es precisamente lo que pasó con una de las figuras más importantes de toda Latinoamérica, pero de las más importantes de la historia de México, pues él llegó y cambió la historia de México para siempre. Hoy vamos a hablar de Hernán Cortés, pues sus restos descansan en un lugar pequeño y prácticamente olvidado de la Ciudad de México, que casi nadie conoce, pues es un lugar muy sobrio y que pasa muy desapercibido. A final de cuentas está en un pequeñísimo lugar que está simplemente recordado por una placa, pero vamos a ver más de esta historia. Pero, ¿quién fue Hernán Cortés? Nacido en 1485, fue un conquistador español conocido por la conquista del Imperio Azteca en México. Nació en Medellín, Extremadura, España, y se unió a una expedición a las Américas en 1504. En 1519 lideró una expedición a México, y con la ayuda de indígenas locales logró capturar la capital azteca Tenochtitlán en 1521. Fue nombrado Marqués de Valle de Oaxaca en 1529 y murió en Sevilla, España en 1547, lejos de la tierra que conquistó. Aunque su deseo era ser enterrado en México, sus restos tuvieron un largo y complicado viaje antes de llegar a lo que hoy es su destino final. Tras haber sido el arquitecto de la caída del Imperio Azteca, Cortés regresó a su patria. Tras haber regresado Cristóbal Colón a España, trató de ser recibido como un héroe, pero se encontró con muchos problemas durante este tiempo. Entre uno de esos fue que se encontró con disputas políticas y que le querían quitar las tierras que de cierto modo él ya había conquistado. Fue así que entonces, a pesar de sus logros, fue constantemente ignorado por el rey Carlos V y se vio obligado a defender su legado y reclamar los derechos sobre las tierras que había conquistado. Se empezó a gastar su dinero y empezó a gastar todo lo que tenía, dejando así a un pobre hombre maltrecho, ya que se le acusaba de realizar la conquista por una sed insaciable de oro y poder, pero irónicamente murió pobre y sin poder, en gran parte por culpa de la envidia de sus enemigos que se encargaron de arruinarlo. Estas batallas legales agotaron sus recursos y energías. Posteriormente a esto, moriría. El 2 de diciembre de 1547 falleció en la ciudad de Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, España. Su muerte marcó el fin de una vida llena de aventuras, controversias y logros monumentales. Pero, incluso en la muerte, la historia de Cortés estaba lejos de terminar, siendo enterrado en Sevilla, España. Pero al final sus restos no permanecieron ahí, pues uno de los deseos en su testamento era regresar a las tierras que él amaba, a las tierras de la Nueva España, es decir, México. Este deseo iniciaría una serie de eventos que culminarían con el traslado de sus restos a México en 1566, cumpliendo su última voluntad. Sin embargo, la historia de sus restos no terminó ahí. Pero al llegar a México no todo fue sencillo para los restos de Cortés, pues empezó a deambular entre varios lugares, entre varias iglesias. Una de ellas fue la iglesia de donde descansarían sus restos por unos años, pero posteriormente los restos tendrían que ser movidos debido a presiones políticas y a que Cortés, de cierta manera, no era una persona considerada grata en México por todo lo que había pasado y por ser uno de los orquestadores de la conquista, por así decirlo. Los restos de Cortés fueron trasladados en 1566, siendo su última voluntad. Pero al llegar a México no todo fue tan sencillo para los ya restos de Hernán Cortés. Durante los siglos siguientes fueron movidos varias veces debido a las cambiantes circunstancias políticas y sociales. En el siglo XIX la lucha por la independencia de México trajo consigo un fuerte sentimiento anti-español. Como resultado, los restos de Cortés, vistos como un símbolo del colonialismo, fueron retirados de su tumba visible y escondidos para evitar actos vandálicos y posibles profanaciones. En 1823 fueron trasladados al Templo de la Purísima Concepción y de Jesús Nazareno, que es el que estamos visitando el día de hoy. Finalmente los restos fueron colectados en un nicho discreto dentro de la iglesia, sin ninguna señal visible que indicara su presencia. A lo largo del siglo XX, el tema de los restos de Cortés siguió siendo delicado. En diferentes épocas, los sentimientos nacionalistas y las tensiones sociales llevaron a debates sobre qué hacer con sus restos. Unos no tardaron en proponer destruirlos o enviarlos de vuelta a España.
mientras que otros abogaban por conservarlos como parte de la historia de México. De hecho, junto al templo se encuentra un pequeño mural que representa cómo fue la primera vez que Cortés se encontró con Moctezuma. Y pues aquí lo puedes venir a ver y es una pintura un tanto españolizada, obviamente como todo lo que hay en México, porque pues a final de cuentas la historia siempre la cuentan los vencedores y muy pocas veces sabemos la historia de los vencidos. Eso sí, también nos dejó algo de lo más representativo de México, el taco. Pues el taco nació cuando Hernán Cortés festejaba con sus subordinados, en el que se ofrecía carne de puerco y vino. Los mexicas no comían tortillas, ellos acompañaban la comida con un caldo como si fuera pozole. Y a falta de pan le dieron a Hernán tortillas de maíz para acompañar la carne de puerco. En ese momento también nació el dicho, a falta de pan, tortillas. Dato curioso, en el momento de que Hernán Cortés llegó al Imperio Azteca en México, entró en posición al trono la reina de Inglaterra primera. Así que en ese momento a la reina no le convenía que España se hiciera tan rico con las conquistas que se encontraba haciendo. Pero atacar directamente a los barcos españoles era un acto de guerra. Para prevenir esto, lo que se hizo fue contratar comerciantes en barcos, así dándole el nombre de corsarios. ¿A qué se dedicaban? A atracar barcos, sobre todo los de España, quitándole la mayoría de riquezas que llevaran, o todas. En el momento de que España e Inglaterra hicieron un tratado de paz, los corsarios dejaron de ser importantes y debido a que era lo único que sabían hacer, siguieron atracando barcos. Ahora sin la protección del gobierno de Inglaterra, cambiándole el nombre de corsario a piratas. Fue él quien intercedió por los nativos ante el emperador Carlos V al pedir que los nativos de la Nueva España no fueran esclavos. Fue creador del primer hospital de América, el Hospital de Jesús. Dejó estipulado que su fortuna se usara para construir el Hospital de Jesús y como última voluntad solicitó que su cuerpo fuera llevado a la que consideraba su nueva patria, el Reino de México. En la iglesia de Jesús Nazareno, un lugar que Cortés ayudó a fundar, se encuentra su tumba, pero a diferencia de otros conquistadores, su lugar de descanso no es un monumento grandioso, sino un hecho sencillo que ha caído en el olvido. Incluso se le dio una placa y está arrinconado literalmente, pues se encuentra junto al altar entrando del lado izquierdo una pequeña placa a la que no tienes un acceso de frente, sino que simplemente lo ves como de lado. Así que si están por aquí entre Pino Suárez y el Zócalo Tenochtitlán, esas son las estaciones del metro, pues pueden venir a ver los restos de Cortés. Pues la historia de Cortés es polémica. A lo largo de los años sus restos fueron escondidos y casi olvidados, posiblemente para evitar actos vandálicos o para no reavivar tensiones históricas. Hoy muy pocos saben dónde están exactamente y su legado sigue siendo un tema de debate entre los que defienden lo que hizo y los que no. Al final de su historia, los restos de Cortés, como su misma historia, fue un tanto turbulenta. Los restos fueron pasados de un lugar a otro y por mucho tiempo no se supo exactamente en dónde estaban. Quizás por todo lo que representaba Cortés y para no desatar viejas polémicas, o simplemente para evitar actos vandálicos o que alguien viniera y de repente se llevara el cráneo de Cortés, no lo sé. A final de cuentas, ahora ya sabemos de dónde está y pues puedes venir a visitar. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente video de lo que sea. Bye. Los ya restos de Hernán Cortés. No, Cristóbal Colón, ¿no? ¿De quién estoy hablando, güey? De Colón, ¿no? Y los molletes. Vamos por molletes. Vamos por molletes. Lluvia cae fuertemente sobre... Así como entras, está hasta el fondo del lado izquierdo. Por si lo quieren venir a visitar, se los va a agradecer. Está muy solo. Bueno, ni tan solo, ¿eh? Tiene un par de amigos.